Los protagonistas rumbo al 2024. Conozca el panorama del rumbo político de México. Los actores, las tendencias, las opiniones. Todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas rumbo al 2024. Comenzamos. Bienvenido a los protagonistas rumbo al 24 en este arranque de semana, en este lunes 25 de septiembre. A partir de hoy y hasta mañana quedará abierto el registro para aquellos que aspiren a coordinar los comités estatales de la defensa de la 4T. Solo pasarán a la encuesta, en el caso Chiapas, 4 personajes. Las reglas del juego para las restantes 8 gubernaturas que estarán en juego, pues ya están también sobre la mesa. Mientras tanto, el Frente Amplio por México todavía no ha definido el método que usará para definir su proceso interno. El tema será analizado a nivel nacional, vamos a estar muy pendientes, mientras que el Partido Movimiento Ciudadano señala que hasta enero tendrá las reglas del juego para elegir a su candidato. Pero en esta tarde-noche vamos a platicar con Patricia Armendáriz, la diputada federal y empresaria, acerca de todo el escenario que se está viviendo en nuestro estado y, por supuesto, le preguntaremos los retos y desafíos que hay en la República Mexicana. Así que le invito para que se quede con nosotros aquí en Los Protagonistas rumbo al 24 y estaremos muy al pendiente en este lunes y martes de cuántos personajes de la política chiapaneca se van a registrar para ser aspirantes a esa candidatura rumbo a la gobernatura, cuántos van a pasar todas las etapas y cuántos llegarán justamente a las encuestas. Le digo, se supone que van a ser 2 hombres y 2 mujeres. Así que estaremos muy al pendiente de toda esta radiografía. Lo invito, vamos a escuchar y a platicar esta tarde-noche con la entrevista que le sostuvimos a Patricia Armendáriz. Comenzamos. Te aprecio mucho que estés con nosotros. Patricia Armendáriz Guerra nace en Comitán de Domínguez un 14 de julio de 1955. Es actuaria, funcionaria, ha sido servidora pública. Ha militado en el PRI, en el PAN y en Morena. Diputada federal desde el 1 de septiembre del 2021. Mucha gente la otra vez me preguntaba cuál era su trayectoria escolar. Bueno, trae una trayectoria muy interesante. Tiene una licenciatura en la UNAM. Después se va a una maestría en la Universidad de Cambridge y tiene un doctorado en Economía del Empleo por la Universidad de Columbia. No nos gusta tanto el chisme, pero bueno, quienes hemos seguido su trayectoria de ella, pues tenemos pues muchos pasajes interesantes. Trabajó como asistente de Pedro Aspar Mella, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Después fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante la crisis económica de México en el 94. Usted recuerda aquel dicho de Jaime Serrapuche, el errorcito de diciembre. Y bueno, pues en el 99 se convierte en directora asociada del Banco de Pagos Internacionales y también ha sido consejera de administración de Banorte. Después funda la Financiera Sustentable y bueno, pues también ha participado en programas de televisión, en donde ella le dijeron que no era compatible con sus aspiraciones políticas. Y bueno, también ella es descendiente de Manuel Carrascosa, quien fue gobernador de Chiapas, y su padre, Mariano Armendáriz del Castillo, diplomático mexicano. Una interesante trayectoria, Pati. Qué buena bio, luego me la pasas para Wikipedia. ¿No? Muchas gracias. ¿Te la pasamos? Sí, me la quedo. Pues interesante porque aquí nos encanta compartir a la audiencia quiénes son los personajes que vienen aquí a los protagonistas rumbo al 24 y se vuelve muy interesante la plática porque la gente siempre está viendo, analizando quiénes son los grandes personajes que hoy están en la política. Y te hemos visto en el PRI, en el PAN y en Morena y bueno, pues para muchos estos personajes, ya ves que luego les llaman los chapulines, pero yo creo que forma parte de una madurez política, ¿no?
Pues mira, el PAN fue un resbalón y el PRI fue militancia tecnocrática. Nunca me ha afiliado a ningún partido más que a Morena. En el PRI, pues obviamente pues fue la época de la tecnocracia, como hemos platicado, y pues ahí pues todos los doctores en economía participamos. Fue la época de la tecnocracia, fue la época de la estabilización de precios en México, y tuve la suerte de participar con grandes maestros como Pedro Aspe. Lo del PAN fue curioso, fue una época en que ya mi empresa estaba funcionando, fue la crisis del 2008, a donde mi empresa estaba como nadando de muertito porque los mercados se secaron, fue la crisis de los mercados. Y fui a ver justamente al grupo mío que estaba dentro del PRI, y les dije, ayúdenme a legislar, quiero legislar por Chiapas. Y me dicen, ¿por qué no vas con el PAN, que está buscando legisladores en Chiapas, y legislamos juntos? Entonces fui con el PAN y me dijeron, bueno, sí, vete a tu distrito, pero en ese momento mi distrito estaba pues ya ofrecido por Sabines, a Roberto Albores, del PRI. Y entonces Roberto, pues cuando me vio, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Fue mi alumno, etcétera. Y le digo, pues vine a hacer votos porque me dijeron en el PAN que si levanto los votos en Comitán me dan una plurinominal. Bueno, levanté los votos tantito, fue mi primera incursión, pero en el PAN no me dieron nada. Entonces digo que fue un resbalón. Lo de Morena fue una convicción. De veras que yo tengo una trayectoria paralela a todos estos logros económicos y académicos que hiciste favor de leer. Tengo una historia de pasión por Chiapas y una historia de pasión por el indigenismo. Mi tesis de actuario matemático la hice en Tenejapa, en época de Manuel Velasco Suárez, sobre economías de subsistencia, un modelo matemático de economías de subsistencia. La voy a leer porque me parece bien interesante esto que estás comentando. El retratar la historia de nuestros pueblos indígenas desde un ángulo muy especial. Pues en realidad no era tanto la historia, sino mi papá fue agricultor y una persona muy consciente políticamente. Y me llevaba, yo era su primera hija mujer, segunda hija mujer, que le veía como que tamaños. Su hijo varón llegó hasta los número 5 y me llevaba al rancho todos los fines de semana. Y creo que allí fue donde cultivé la compasión por el campesino chapaneco. O sea, la resiliencia, la tranquilidad. Lo del zapatismo fue un mal manejo, pero el campesino chapaneco desde entonces, para mí, es un campesino que le cortaron las alas, que no sueña que puede llegar a algún lado, que forma parte de una masa deforme, amorfa, de manipulación. Y si tú comparas el campesino chapaneco de los 70s, cuando yo hice mi tesis, al campesino chapaneco de ahorita, estamos idénticos. La única diferencia es la incursión del narcomenudeo en las comunidades rurales, a donde ya ves ahí casas y todo. Pero el progreso no ha llegado nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ello? Porque me acuerdo que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, el INIFAP, crea justamente cuando acababa el sexenio de Salinas, un programa para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en maíz, en frijol, entre otros productos. Y ya lo tenía todo listo, ¿no? Mira, el gran problema de México durante el neoliberalismo es que fue un ejemplo de fortalecer la iniciativa privada que debe de existir. El motor de una economía son sus empresarios. El problema, y lo advierte Adam Smith, es cuando los empresarios se coluden con el Estado. Entonces yo tengo pruebas de empresarios que le hablaron al oído a los presidentes diferentes, a donde decían, nos conviene más importar maíz, si lo producen más barato allá afuera, pues ¿para qué lo producimos nosotros? Entonces el negocio de la importación de maíz era para aquí mis ojos, ¿no? Para la persona que iba y le decía al señor, nos conviene más. Y así fue importación de gasolinas, y así fue donde perdimos nosotros nuestra suficiencia alimentaria que tanto estamos padeciendo ahorita. Cuando en su momento tuvimos la oportunidad de alcanzar rendimientos por arriba de las 7, 8
hectáreas. Todavía los tenemos. En Marqués de Comillas todavía existen esos rendimientos. El problema es que estamos dejando, y le decía al secretario de Hacienda recientemente, estamos dejando que el ganado compita con nuestro maíz. Entonces, si tú vas a Marqués de Comillas, no consigues 1 tonelada de maíz porque la usan para forraje. Claro. Es más caro, les conviene más a ellos vender el maíz con todo y forraje en pie que llevarlo al centro de la República. O, fíjate muy bien, exportarlo clandestinamente a Guatemala. Que esa es una bronca. Es otro gran problema que tenemos. Déjame ir a pausa comercial en radio, nos quedamos en redes sociales y ahorita regresamos. Los protagonistas rumbo al 2024. Todo sobre la justa electoral. Pati, ahorita que hablabas de estos grandes aspectos en la producción de productos del campo, a ti te toca una época crucial como servidora pública. Y también, y aquí lo tenemos documentado, cuando se da esta situación económica en México, tú eres vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el famoso errorcito de diciembre de Jaime Serra Puche. Difícil, ¿no? Difícil. Nos explicabas tú cómo era, digamos, el gran trabajo de Pedro Asper Mella en su momento para que no se nos cayera la economía. ¿Cómo fueron estos grandes episodios y cómo le hicieron justamente? Mira, estaba diciéndote, tras bambalinas, que cada presidente de la República ha tenido sus logros. No hay negros y blancos. Y el logro del salinismo fue importante. El logro del salinismo se refirió a la estabilidad de precios a través de darle autonomía al Banco Central y a un Pedro Aspe, a un secretario de Hacienda que se dedicó a mano, como si fuera crochet, a ir fijando los precios uno con respecto del otro, de manera que cambiara el paradigma de que suben los salarios, suben los precios, suben los salarios, suben los precios. Lo primero que hicieron fue hacer un pacto macro con los empresarios y luego con justamente a don Fidel Velázquez para que los salariados dijeran serenos, morenos, vamos a estabilizar la economía. Ese fue el gran logro de Salinas, además de la apertura del Tratado de Libre Comercio. Claro. En ambos argumentos yo tuve la suerte de haber participado. Yo fui negociadora principal del Tratado de Libre Comercio en servicios financieros y le serví a Pedro muchísimo como asesora en sus momentos de estar agarrando la devaluación. Y el error de diciembre fue que efectivamente este crochet, esta malla que se venía creciendo, vino una persona y de una manera totalmente burda la rompió. Esta armonía que habíamos tenido la rompió, saliendo a anunciar que iba a devaluar el peso a ultranza. Y los mercados se fueron. Y la gran devaluación tuvo lugar. Claro, porque tú te acuerdas por ejemplo, de las grandes, no batallas, sino de los grandes encerrones que se daban todos los jueves en el Pacto de Estabilidad. Sí, exacto. Que se discutía tantas cosas. Para fijar el crochet. Claro, entre empresarios, los sectores gubernamental y evidentemente se reunían sindicatos y todos ahí en conjunto. Exacto. Cada jueves en el Pacto de Estabilidad. Toda la razón. ¿No? Gracias por recordármelo. En el Pacto de Estabilidad se vivían cosas bastante interesantes y me acuerdo de un Hernández Juárez, me acuerdo de muchos personajes y me acuerdo ahorita que hablabas de Pedro y de don Fidel. Venía ya la época de la sucesión y de repente veíamos llegar un carro con 2 motos por ahí y porque así se estilaba en esa época, el gran presidencialismo. Exacto, entonces yo cubría obreras en ese tiempo y me acuerdo que el asistente de don Fidel Velázquez, que en paz descansa, nos dice, oye, ahí viene Pedro Asper Mella. Entonces nos fuimos ahí a recibirlo y a entrevistarlo en el elevador privado de don Fidel Velázquez. Platicamos brevemente con él y después que acaba la reunión con Pedro Asper Mella, era Pedro Asper Mella, por supuesto, el secretario de Hacienda, y le pregunté a don Fidel, oiga, ¿economista o político, don Fidel? Claro. Me dice, pues el que se fue tiene todo.
¿no? Entonces todo el mundo pensamos que él iba a ser el candidato a la presidencia. De ser presidente de la República. Y otro gallo nos hubiera cantado. Muy interesantes esos escenarios. Pero hoy, a muchos años de distancia, Pati, vemos muchas transformaciones en lo político, en lo económico y en lo social, y muchos retos en todos los ámbitos. Vemos ahora, bueno... Pues obviamente el reto más importante de Chiapas es que es el estado más rezagado de la República. Justamente ahorita celebrando el movimiento de los 200 años de la incorporación de Chiapas a México, estamos revisando eso. Somos los más rezagados. Fuimos los que elegimos traer nuestros recursos naturales y humanos a la federación y somos los más rezagados. Incluido ahorita el tema de la economía del sureste que el presidente ha manifestado de una manera tan realista, aún allí somos los más rezagados. ¿Por qué el Tren Maya no entró hasta San Cristóbal? ¿Por qué el Tren Maya no entró a las ruinas maravillosas de la costa? De la selva, ¿no? ¿Por qué no hasta ahorita logramos que el 11º Polo de Desarrollo del Transísmico esté allá? Hasta ahorita logramos que el presidente aprobara la rehabilitación del tren de Arriaga a Guatemala, que nos comunique, y todavía nos falta la comunicación de Transísmico, porque hasta ahorita logramos que se desasolve nuestro puerto que nos comunica con el oriente. ¿Por qué no logramos, como Oaxaca, toda la parte más importante de servicios de caminos rurales que logró Oaxaca y que nosotros no lo logramos? ¿Sabes por qué? Porque no ha habido gestión. Chiapas necesita gestión. Traer recursos, y es no soltar el animal. Si tú sabes que necesitas una carretera, la famosísima y deseadísima carretera de San Cristóbal a Palenque, ¿por qué lo sueltas en el momento en que Oxchuc explota? ¿Por qué no agarras y te metes a Oxchuc y lo arreglas? Para que realmente lo que ya está aprobado presupuestalmente tenga lugar, por amor a Dios. Chiapas necesita gestión para traer inversiones y por ende lo que decías, Chiapas necesita manejo económico. ¿Y esa es tarea de los legisladores? ¿O a quién le toca esa gestión? Porque hemos visto al gobernador Rutilio Escandón tocando puertas, trayendo inversiones, logrando estabilizar cosas desde el índole político, ¿no? Económico y social. Pero entonces, ¿quién ha fallado? Haz de cuenta que nuestro gobernador Rutilio ya arrancó, me consta. Y haz de cuenta que yo he sido como su ratoncito de abajo para también traer cosas por mi cuenta de la federación. O sea, yo sé que el gobernador ha atendido las grandes necesidades, principalmente en la parte de infraestructura y de salud, pero esta parte necesita mucho trabajo de abajo y yo he tratado de apoyarlo en ese sentido. Pues interesante esto. Han pasado muchísimos años y muchísimas generaciones ahorita que hablas del caso Chiapas, de las grandes necesidades, de los grandes desafíos y de los grandes retos que pareciera en el 94 que se iban a resolver muchas cosas y que quedó en un parteaguas, ¿no? Déjame ir a pausa, Pati. Regresamos aquí en Los Protagonistas, porque estamos ya metiéndonos en muchos temas muy interesantes que ahorita les seguimos narrando. Los protagonistas rumbo al 2024. Entérate de todo sobre el proceso electoral. Estamos de regreso platicando con Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputada federal, empresaria. ¿Cómo le haces para combinar tantas cosas, Pati? Y que no te cansas, ¿no? No, primero mis empresas ya están en manos de mis hijas. Ahorita mi ilusión como empresaria es dejar hijas empresarias, motivadas como yo lo he sido, entendidas. Después de ello está toda mi gestión como diputada federal en tribuna, defender el presupuesto y Chiapas. La gestión de Chiapas se me da porque es mi pasión. O sea, siempre he dicho como inversionista de Shark Tank que si no ves pasión en una empresa, no va a salir adelante.
Tenemos que ejercer nuestra pasión sobre lo que hacemos para aguantar las vicisitudes que se necesita aguantar para llegar al lugar. Claro. Necesitas esa pasión. Y esa la tengo yo por Chiapas. O sea, lo mío es estar metida en las comunidades, mientras más alejadas, mejor, hablando con los cafeticultores, hablando con los mieleros, hablando con los huleros, hablando con los lacandones, hablando con todo el mundo, ¿no? Claro. Y pues les traigo recursos más que nada de la banca de desarrollo. Otra cosa que me distingue es que trato de que nada sea apoyo. Yo no voy con el presidente a decirle, dame apoyo para los chiapanecos. El presidente, lo que siempre les pido a la banca de desarrollo es, dame recursos y te los vamos a pagar de regreso, de largo plazo. ¿Qué viene? ¿Qué viene justamente en estas gestiones que hablas? Porque luego eres muy modesta a veces. A veces te quedas calladita y no platicas todo. Gracias. A veces te metes en muchas broncas, como lo dices. Pero haciendo a un lado esa modestia, ¿qué viene de tus gestiones? ¿Cuáles son digamos, los 3 principales puntos que vienen gracias a tus gestiones? Gracias. El más importante de todos, que no se conoce, es un proyecto privado de hacer un puente, Puerto Chiapas necesita una terminal remota. ¿El malecón que decían? No, es un brazo que llega hasta aguas profundas que apoye cuando Puerto Chiapas está desasolvado. Está solvado. Ya lo hablamos con la CEMAR y estamos ahorita en la primera ronda. Ya lo hablamos con Banobras y dice, vamos adelante con ello. Esa es para mí la más importante porque va a volver a comunicar a Chiapas con el oriente. Chiapas puede alimentar a los chinos. Y debemos hacerlo. Ahorita está todo eso muerto. Para mí esa es mi obra consentida. Y la otra también que es la carretera acuífera a lo largo de toda la costa del Pacífico. El otro que me encanta es que logramos 11 guardianes de la selva en la selva chiapaneca privados, no dentro de la reserva de la biosfera, pero ya un plano regulador que nos ayudó el secretario Torruco a hacer, donde se vienen 11 proyectos ecoturísticos en la selva para que los habitantes de la selva aprendan a cuidar la selva para tener dinero. Hay un centro nada más que es las guacamayas. El otro que también está en pañales, pero que ya lo estoy penetrando, es conectar a Tuxtla Gutiérrez con el transísmico, con el corredor transísmico en un tren bala o en una supercarretera. Obviamente la otra que ya dejamos aprobada nuevamente es la carretera de San Cristóbal a Palenque. Chiapas necesita ser crucificado de transporte y de mercados, que salga a los mercados, ¿no? Estamos tratando de llevar con la iniciativa privada el ducto de gas natural por medio de Scotiabank. Estamos apoyando también con toda una plataforma de artesanas, que esa es mi proyecto más hermoso del mundo, porque estamos subiendo toda la artesanía de Chiapas, de las artesanas, a un precio justo, a donde decimos artesana, ¿cuánto le gastaste a esto? 3 horas. ¿Cuánto tiempo? Un mes. Ok, 3 horas durante un mes son 90 horas. 90 horas son 3 meses. El salario mínimo son 4,000. Tu prenda vale mínimo 12,000 pesos. Y se quedan así. La vendo en el mercado a 1,000. Pues sí, pero entonces por eso vives como vives. Estás regalando. Entonces estamos saliendo en una plataforma a los mercados europeos, asiáticos, americanos, a vender la artesanía de Chiapas en su mejor manifestación a un precio justo. Y las artesanas están fascinadas porque estás empoderando a la mujer. ¿Y ya han vendido? Ya. Ya tenemos ventas. Se llama Finglu Shop. Y nuestro trabajo es de campo, de tomar la fotografía profesional y subirla a redes. Ya que se vendió, mandamos por ella, la empacamos divinamente bien y ya tenemos un sistema de pagos con ellas. Y le digo, ya no le enseñen sus tarjetas a sus maridos, por favor, empodérense, ¿no? Hablando de eso,
El papel de la mujer cada día más destacable en el rubro social, económico y político. ¿Cómo la ves? Ya tenemos 2 candidatas o 2 coordinadoras rumbo a las candidaturas presidenciales. Sí, ha habido un empuje muy importante de reconocimiento de la mujer. Creo que es un fenómeno que se viene arrastrando como un tsunami hasta que tuvo que darse, ¿no? Nos están permitiendo a las mujeres sacar nuestras mejores facultades y verdaderamente nuestra representante, nuestra coordinadora es un ejemplo de mujer, hombre, lo que tú digas, porque su inspiración es espectacular, es una gran estadista, está hecha representa la 4T, porque está hecha de la tierra. Ahorita la instrucción fue territorio, señores, ya no los quiero acá, territorio. ¿Por qué? Porque es lo que ella sabe hacer y es la base de nuestro movimiento, ¿no? ¿Y no se te antoja meterte en eso? Pues mira, estoy en las encuestas. Me sorprendió muchísimo que la encuesta del Heraldo yo estuviera en tercer lugar. Uh-huh. Y estoy lista para postularme como para ser encuestada en nuestro partido. Interesante el escenario, porque hay muchos, ¿no? Muchos formados y muchas formadas. Sí, creo que somos 15. Bueno, 14 ahora que se bajó Zoé. Uh-huh. Va a estar dura la contienda. El punto más importante es que si ves lo que hicieron con las corcholatas en Ciudad de México, uh-huh, te das cuenta que a nivel nacional se va a replicar a nivel estatal. Lo difícil va a ser, les platicaba yo hoy en la mañana a nuestro exgobernador Salazar Miniguchía, que lo difícil va a ser la cuota de género, porque los hombres están en todas las encuestas muy arriba, en todos los estados, con excepción de 2, de Veracruz, a donde va Rocío, y en Morelos. En todos los demás, los hombres están acá, ¿no? Y las mujeres más segundonas estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a rifarse esa? Ese es el gran problema. Porque aparte no pueden pelearse entre ustedes, ¿no? No, yo creo que... Ni meterse el pie, ¿no? No, me refiero que en Chiapas va muy arriba uh-huh, un hombre y va muy... Y la mujer que le puede hacer está aquí. O sea, no son los 8 puntos que dice Mario Delgado, que si llevas 8 puntos puedes volar al uh-huh, señor de arriba. Uh-huh. La brecha de género está todavía muy así, uh-huh, ¿no? Entonces, a ver cómo le va a hacer el partido para cumplir con que 5 seamos mujeres y 4 sean hombres. Claro. Pues si te parece, ahí la dejamos y a la próxima seguimos platicando. Claro que sí, con mucho gusto. Porque hay mucho de dónde platicar con Carmen Patricia Armendáriz Guerra, aquí en Los Protagonistas. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ti, gracias a ustedes. Te felicito. Eres una persona muy prudente, eres una persona que lleva muy bien las cosas. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y a nombre de todo el gran equipo que hace posible este espacio informativo, Jan Aguilar, Óscar Aguilar en la producción, en la realización, Montserrat Hernández, Hans Frico Gómez Cano y también Elena Zúñiga en la redacción, en la producción, atrás de todo el equipo. Muchas gracias, fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Los actores, las tendencias, las opiniones, todo lo que acontece en torno al proceso electoral. Los protagonistas, rumbo al 2024. Lo esperamos el siguiente lunes, por esta estación.